Yo sufrí abuso sexual en la niñez por parte de un familiar que vivía en mi casa y viví muchos años sufriendo abuso sexual de parte de esa persona. Nunca lo hablé hasta que tuve 28 años, que fue como una suma de malas decisiones y malas vivencias que me llevaron al intento de suicidio, donde después en mi recuperación pude contárselo a mi familia y ahí también está. ¿Y vos por qué no hablaste hasta los 28 años? ¿Porque no te diste cuenta de lo que pasaba? En realidad, sí me di cuenta, pero tenía miedo. De niña, en realidad no tenía vergüenza. Eso era lo que me pasaba de niña, que tenía vergüenza. Como que algo que vos estaba habías haciendo, hecho. claro, que yo estaba haciendo algo que no estaba bien. O sea, y que yo lo estaba haciendo. Recién pude sacarme esa culpa cuando me junté con mis compañeras y lo pude hablar con las personas que habían vivido lo mismo que yo. Porque además, en la niñez no sufrí abuso solo de ese familiar. También me pasaron fuera de mi casa, con otras personas. Y tampoco, nunca les dije. Porque era lo que pasaba, era lo que vivía, lo que había aprendido que era lo que pasaba a alguien. Pero uno Y pensás, si no hubiera ido a ese lugar, siendo una niña, ¿no? Yendo a la casa de una vecina, me pasó que alguien, un varón que estaba en esa casa, abusó de mí también una vez. Y siempre pensás, no tendría que haber ido a la casa de esa vecina. Cuando sos adulto también pasás por situaciones abusivas. Y está la culpa tendría que haber dicho no antes o tendría que haberme negado más para que una violación no pasara. Me pasó trabajando en un lugar que un compañero de trabajo con el que yo accedí a estar, en un momento dije que no y no me hizo caso y siguió, y entonces te rendís a la situación para que termine más rápido. para poder ir. Y entonces ahí sentís esa culpa de tendría que haberme puesto más firme en decirle que no, o tendría que... Pero no te sentís tan fuerte tampoco. Porque el decidir rendirte es una forma de autodefensa para que no termine peor en realidad. Para que termine más Pero rápido, no para es poder que irte. hayas decidido que sí querías que pasara. Entonces, eso lo vas entendiendo hablando con tus compañeras o hablándolo si tenés la posibilidad de hacer terapia en la terapia o en la vida misma. El consentimiento sexual no está definido en el diccionario. No está claro para muchos qué forma toma el consentimiento y sobre todo la negativa a seguir con lo que está ocurriendo. Que decir que no toma una forma sola, casi como en una violación perfecta. Dijo que no, gritaba, pateaba, fue a una casa de noche, tomó alcohol con él. No siempre no consentir implica poder hacerlo explícito. Si tuviéramos que definir qué es consentir o qué es el consentimiento sexual, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para entender que hay un consentimiento? Es una pregunta difícil porque, a ver, el consentimiento es algo como de alguna manera muy lábil, ¿no? Que de pronto, en un pequeño proceso, en una relación, en una conversación, en el marco de una conversación, puede empezar habiendo un consentimiento, pero de pronto las cosas se modifican un poco y deja de haber consentimiento. Como que hay un primer punto ahí, es que es algo que puede
Rebobinar. No es, el consentimiento no es de una vez y para siempre. Es algo que yo diría que casi minuto a minuto se vuelve a consentir o se quita el consentimiento. Es algo que depende de la interacción, de cómo se va llevando la interacción y de cómo están las personas, cómo están presentadas ante esa situación, o sea, con qué equipajes van. ¿Dirías que el concepto, que la idea del consentimiento, de si hay o no hay consentimiento sexual, ha evolucionado desde el punto de vista jurídico? Totalmente, porque a pesar de que la noción de consentimiento desde el derecho civil siempre tuvo como unos elementos muy vinculados a la posibilidad de libremente aceptar una situación, en materia penal el consentimiento, sobre todo cuando lo vemos vinculado a delitos contra la integridad sexual, durante muchísimo tiempo estuvo rodeado de una serie de miradas prejuiciosas hacia las mujeres, o esto que llamamos hoy estereotipadas. Entonces, hoy en día que tenemos exigencias convencionales, legales, sociales, de sacarle esas capas de prejuicio a las miradas que tenemos sobre las mujeres y su vida sexual, es que aparece por una evolución, diría, pero también aparece como una ruptura, algo como muy fuerte y muy presente en esta época, que yo creo que nos hace tanto ruido o genera tantas molestias, porque nos obliga a reconocer que durante muchísimo tiempo miramos este tipo de delitos con una mirada absolutamente misógina. Entonces hay un tema ahí bastante fuerte para trabajar con nosotros mismos como abogados y con nuestras intervenciones en los procesos judiciales. ¿Ha habido una evolución en la idea que nosotros tenemos de qué es el consentimiento sexual? ¿Que ha ido cambiando la idea que tenemos de qué significa? Sí, sin lugar a dudas. Creo que ha ido cambiando a nivel social y de la cultura. Una de las cosas que hablábamos, el ejemplo más claro en eso, ¿no? Si uno habla en la pareja, ¿no? El matrimonio, la idea de que en el matrimonio no era necesario consentir, estaba el consentimiento dado de hecho por el hecho de ser una pareja formalizada, digo, eso creo que hoy por hoy claramente, ¿no? Digo, la idea, hace unos años uno decía, violación en el matrimonio no existe. Sí, violación en el matrimonio existe. De hecho, yo te escucho y pienso, hubo un fallo este año que ratificó el Tribunal de Apelaciones, no era un matrimonio, pero era una pareja. Sí, igual. Y lo interesante es que además se entendió que existió un abuso sexual cuando en realidad había habido consentimiento de tener la relación sexual, lo que no había habido era consentimiento de una práctica específica. De una práctica determinada, exactamente. Creo que eso es otra de las cosas que también es como ha ido evolucionando, ¿no? Y es eso, ¿qué permiso se da uno para decir hasta acá? ¿No? La idea que el consentimiento es un continuo. Sí. ¿No? Claro. Que lo puedo ir revisando. Exactamente, exactamente. Y en eso es interesante como esa interacción entre lo que es como la cultura general y el lugar que dentro de cada uno de nosotros tiene eso, ¿no? Es decir, ¿a qué me habilito? ¿Qué creo yo que tengo derecho a hacer y qué no? ¿No? Y así como decíamos esto en el matrimonio, en otras cosas también, ¿no? La idea de que si yo me expuse a determinada situación, bueno, ya está, no puedo parar, no puedo decir que no ahora, ¿no? Una cosa por el estilo. Creo que eso es una de las cosas que ha ido cambiando, a nivel social, a nivel cultural, pero que también progresivamente va cambiando a nivel subjetivo, admitiendo que, bueno, hay cosas que quiero y hay cosas que no, y tengo derecho a decirlo. Y es más, debo decirlo, ¿no? Digo, o sea, creo que eso es una cosa en la que ha habido una evolución importante, digo, o sea, ¿y qué me habilito a hacer? De niño esto es lo que pasa, le debe pasar a todos, pero como que es algo que está ahí, está en tu casa, es en tu casa. Si es en tu casa debe estar bien. Es el lugar donde se supone que estás bien. ¿Y vos sentís que lo peor que te pasó haya sido adentro de tu casa? ¿Te marca tu vida en otros planos? Esa Sí. idea de que la casa es un lugar que no es nada de eso que vos describías. Sí. Ahora
por ejemplo, con mi hijo, para mí la crianza en la confianza, de que la casa es el lugar seguro y que nuestra casa es el lugar seguro. Y que yo soy su lugar seguro también. ¿Y vos pensaste que en algún momento cuando sea más grande vas a hablar con él de lo que te pasó? Y sí, en algún momento me parece que sí, que se merece saberlo. Por él y por mí también. Me parece algo importante y que aparte es parte de su historia, de por qué yo lo estoy criando como lo estoy criando, es porque yo soy de una forma, Y además es un varón. a pesar, y bueno, eso también es como un pensamiento así muy recurrente, es un varón. Es como, ay, no quiero que seas todo esto. ¿Dirías que desde el punto de vista legal el concepto de consentimiento sexual ha ido cambiando a lo largo de los últimos años? ¿Que lo entendemos de una manera diferente? Sí, yo creo que la normativa va evolucionando junto con la sociedad, eso es histórico y lo sabemos, y de hecho las figuras penales también han ido variando conforme la sociedad ha ido evolucionando. Claramente se evolucionó a un concepto menos rígido, donde hoy sí tenemos figuras penales como el abuso sexual especialmente agravado, el abuso sexual sin contacto corporal, todas figuras penales más amplias que en definitiva también evolucionan respecto de lo que se puede entender como consentimiento, porque los inicios de los actos contrarios a la ley no necesariamente tienen que ser como uno los imagina, cuando una persona es eventualmente poco menos que interceptada por un encapuchado y contra su voluntad sometida. No necesariamente es así. Obviamente eso requiere una legislación que acompañe esa evolución que también es social. No es suficiente solamente a veces cambiar las normas, porque siempre hay quienes interpretan las normas y quienes las aplican. Pero sí podríamos notar que hay una evolución normativa positiva en este sentido. Después, bastante más complejo es ver si esa evolución normativa es acompañada por la actuación de los operadores jurídicos en ese sentido. ¿Vos dirías que a nivel, por ejemplo, de la prueba, en un caso, por ejemplo, de violación, ¿es el consentimiento el lugar donde se pone el foco o es, por ejemplo, la violencia, ¿no? Porque históricamente, para que hubiera violación tenía que haber violencia, no necesariamente el consentimiento estaba en la consideración. Claro, por eso la variación del tipo penal, originariamente trabajamos con atentado violento al pudor y con violación, y el medio típico era la violencia, y de hecho el atentado violento al pudor era todo lo que no era violación, que era necesariamente la conjunción carnal. Creo que evolucionamos a figuras como el abuso sexual y como el abuso sexual especialmente agravado, donde no es solo la violencia el elemento típico, ¿no? O sea que hay otros mecanismos de constricción que son igual de fuertes y que no necesariamente tiene que ser la violencia física. Lo que no indica que cuando se dé la discusión puntual sobre un hecho real, puntual, la discusión no vuelva a centrarse sobre los mismos parámetros de siempre. Que ese es en todo caso el problema, porque yo puedo tener nuevos parámetros, puedo tener una doctrina que va avanzando en ese sentido y capaz que no hay mucho problema cuando estoy frente a una niña o un niño adolescente, porque es fácil para cualquiera ubicarnos ahí y entender la protección especial que tiene y estar frente a lo que, por lo menos desde el consultorio y desde la normativa, es una víctima especialmente vulnerable. Pero cuando la persona no es una niña, no es un adolescente, es una persona más grande y se da en otro contexto y tal vez no necesariamente la situación inicie con una situación típica de abuso, se complejiza y ahí creo que hay otros problemas que tienen que ver con la propia estigmatización de determinadas situaciones que lo vuelve complejo. Yo creo que tanto la sanción del Código del Proceso Penal en el año 2017 como la sanción de la 19.580, que es la ley de violencia basada en género hacia las mujeres, generan un nuevo contexto que permite tal vez que algunas denuncias que antes ni siquiera se planteaban realizarse, hoy se realicen. De hecho, para nosotros es una explicación de la cantidad de denuncias que aumento. Claro, el consultorio del 2018 a la fecha ha tenido un aumento constante en casos de violencia sexual. Aún hoy, la legislación de la mayoría de los países define la violación sobre la base de otras cuestiones,
distintas al consentimiento. Si hubo violencia o amenazas, por ejemplo. En algunos, incluso, no se considera violación si se da dentro de un matrimonio. En Uruguay, por primera vez el Tribunal de Apelaciones confirmó este año la sentencia por abuso sexual de un hombre que obligó a su pareja a realizar una práctica sexual a la que no había consentido. Si el abuso sexual es tabú, lo que yo voy a contar es hiper tabú. ¿Por qué? Porque está la fantasía que el abuso sexual, bueno, es o infantil o un extraño, ¿no? En la famosa cuestión del hollywoodense, el extraño. Esquina oscura. La esquina oscura, y eso no es lo que pasa. Lo que pasa es adentro de los hogares, en relaciones de afecto, en relaciones afectivas, en mi caso, en el matrimonio. Yo estuve casada por más de 15 años, años previos de convivencia. Tuve 2 hijos. El abuso sexual fue en la última parte de la pareja, cuando ya la situación estaba muy deteriorada. De hecho, yo había decidido separarme un año antes y se enferma. Tuvo un año enfermo. Y yo con la culpa de ahora no lo puedo dejar. Porque además tenía como la convicción de que tenía cáncer. Entonces decía, yo no lo puedo dejar ahora. Ok. Me fumo el año de enfermedad y después de eso, cuando le dan el alta, tenía dificultades de erección. Él tenía que tomar medicación para poder tener una erección satisfactoria. Yo me sentía como comprometida en tener que también colaborar y poner de mí. El tipo está haciendo todo lo que se supone que, y no es por mal, y tratar de salvar un matrimonio. Yo terminé haciendo cosas que no quería hacer. Usando ropa que no quería usar y prácticas que no quería tener. Por ejemplo, sexo anal. Cuando tuve que ir al médico, porque tenía problemas de esfínter anal, cuando la doctora me dijo que tenía, está muy flácido, yo decía, ¡ay! Salí literalmente disparada del consultorio. Porque ¿qué le iba a decir? ¿Cómo le iba a decir? ¿Cómo le iba a explicar? O sea, Te daba vergüenza. me daba vergüenza, me sentía una piltrafa humana, o sea, tener que decir que mi marido, el padre de mis hijos, porque había como un morbo de verme mal, o sea, una pareja que te quiere, si ve que vos estás pasando mal, no disfruta con eso. Si ve que estás haciendo cosas que no querés también, ¿no? Por eso te digo, si una pareja te quiere y ve que vos estás pasando mal y que estás como, esto bueno, no me gusta, pero no insiste. Y a él era cuando más se excitaba. Entonces, ahí es como que el clic hizo, oh, acá hay algo que no está bien, ¿no? Y ahí fue que averigüé y logré saber que no estaba tomando ninguna medicación. O sea, el tipo le calentaba eso. Y te mentía. Y me mentía y le calentaba que yo pasara mal. ¿Y a vos te costó que tu entorno entendiera que eso que pasó fue una violación? Mi entorno no lo supo. De hecho, yo me divorcié por solo voluntad de la mujer. No quería presentar testigos, no quería explicar absolutamente nada, porque no tenía por qué explicarle a nadie lo que a mí me había pasado. Y me divorcié y ta. Después, con el tiempo, le conté a mi familia, a mis hijos todavía no. ¿Hasta qué punto yo puedo decir que no siendo mujer? ¿Hasta qué punto el varón está acostumbrado a observarme para saber si yo consiento? Claro, y eso es bien interesante lo que estás planteando porque si pensamos en
20 o 30, quizás 30, 40 años para atrás, era bastante común que hubiera un no consentimiento explícito por un tema cultural de que la mujer no debía consentir. Y ahí entonces empezaba el buscar que la mujer diera vuelta, o sea, insistir para que consintiera, para que consintiera. Y eso era una especie de incluso hasta un juego de seducción. Yo creo que eso, fundamentalmente en las chicas y los chicos jóvenes, pero más en las chicas, ha cambiado totalmente porque no podemos nunca generalizar. Hay sectores sociales y sectores sociales, más conservadores, menos conservadores, o sea, el abanico es muy amplio, pero me parece que entre las chicas jóvenes es mucho más frecuente que si tienen ganas digan sí. Que sean más explícitos. Que sea explícito. Entonces, si dicen no, no es porque no se animen a consentir, es porque no consienten. Y me parece que ahí a veces hay malos entendidos. O no creer que el no es no. No podemos pensar que hay un mandato cultural determinante. No existe eso. Hay mandatos culturales, pero son revisados, reflexionados, modificados en las interacciones y en la reflexión de la persona sobre sus interacciones. Entonces, sí, la culpa puede estar y generalmente está en ese mandato, pero luego puede modificarse o puede aumentarse. Los hermanos, los amigos, los padres, con quienes de pronto se hace un comentario y es, ¿cómo vas a hacer eso? No, estás loca. Entonces, eso, lo que hice está mal. O, ¿por qué dijiste que no? Si tenías ganas, andá, hacelo. Entonces eso va modificándose. Y por eso es que hace unos cuantos años el consentimiento era una cosa y ahora significa otra cosa. O se le da otro lugar. Imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, o no. Pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben, y esta es la parte importante, no les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té. Te lo han dejado muy claro. No quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después cuando el té llega, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té. Pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en hervir y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión. Y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té. Y no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y, sobre todo, no le hagas beber té. Digamos, ha evolucionado el concepto de consentimiento y esto Bueno, que hablábamos, ¿no? Si es tu el marido, consentimiento- si es tu pareja, si le dijiste que sí al principio pero después fue que no, todo eso complejiza el proceso también. Bueno, pero el consentimiento es algo que todo el mundo habla del consentimiento, y el consentimiento no importa. Porque si yo te dije, sí, me voy a tomar una cerveza contigo, y después a la mitad del vaso de cerveza digo, no quiero más, me voy. No quiero más y me voy. Porque el consentimiento es un continuo en todo caso. No o sea, importa lo podés si revisar. antes te dije que sí. Y en la niñez no existe No. consentimiento. En la adolescencia Entonces tampoco. es claro, no importa el consentimiento. Si hay sustancias, embargo- no. Si hay niños, no. No debería ser relevante en ningún momento el consentimiento, porque no importa. Si yo te digo que no ahora, todo lo que te dije que sí antes, no, se terminó en este no. Y ta. Aunque alguien quisiera té en tu casa el pasado sábado, no quiere decir que quieran que les hagas té todo el tiempo.
No quieren que vayas a su casa inesperadamente y les fuerces a beber té diciendo «¿Pero querías té la semana pasada?» O despertarse y encontrarte metiéndoles té por la garganta diciendo «¿Pero anoche querías té?» Si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? En lo que tiene que ver con el consentimiento y en las discusiones que se dan públicamente, cuando las pocas veces que se aborda el tema, se aborda desde el eje de la violación, ¿no? Cuando, sí. Pero eso que vos decías, ¿no? Como a veces puede no haber violación, pero tampoco consentimiento, ¿no? Como se dan situaciones que pueden estar en otros territorios y no ¿Qué es lo que uno llamarles desea violación? y qué es lo que uno no desea, ¿no? Digo, ¿y cómo me animo a decir, bueno, mira, yo quisiera esto, sí, pero esto no, ¿sabes? No. O hoy no, también puede ser, digo, o sea, hay como distintos, animarse a eso, ¿no? Digo, animarse a eso unos y otros, y poder escuchar, que eso creo que es lo otro, ¿no? Pero es también, yo te escucho y pienso, es también un cambio profundo en cómo funcionan los vínculos de pareja, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso digo que está bueno en esto, si uno piensa que de repente decir no pone en riesgo la continuidad de la pareja, también está la pregunta de qué pareja quiero construir, ¿no? Y capaz que está bueno pensar que decir no me habilita a poder construir una pareja que esté más acorde a lo que yo quiero, deseo, me gusta, a lo que afectivamente me es necesario. Y creo que ahí también gana el otro. Ganan los dos, gana el vínculo y gana la pareja en el sentido de poder construir una pareja que sea más acorde al encuentro, al deseo de los dos, a lo que cada uno puede aspirar en sus vínculos afectivos, ¿no? En sus vínculos de pareja. Y creo que eso es algo que también, no necesariamente el que puede forzar una situación lo piensa en términos de que está violentando al otro, ¿no? Exacto. Que eso es, si uno siempre lo lleva al extremo, sí, sin lugar a dudas, pero hay situaciones de violencia que no son identificadas por quien ejerce la violencia. Porque culturalmente están como tiene que acelerar, claro. Tiene que presionar. Totalmente, totalmente. Entonces digo, creo que está bueno pensar que también el que presiona gana si logra escuchar y construir una relación en la que el otro tiene un lugar de par, ¿no? En la que podemos tener un encuentro y un diálogo y bueno, en todos los planos, pero en la sexualidad eso es bien importante, ¿no? El matrimonio era una carta blanca en términos de consentimiento. Y sí, incluso si vamos para atrás, y no demasiados años, yo no sé, 50 años y menos tal vez también, en el mismo registro de matrimonio, libreta de matrimonio, se hablaba de que la mujer le debió obediencia al marido y el marido protección. Y bueno, en esa obediencia estaba implícito un consentimiento a todo lo que él quisiera, porque si tenía que ser obediente, o sea, hasta ese punto estaba. Pero sí era una carta blanca en que, bueno, sí, si estoy acá tengo que aguantar, tengo que soportar, tengo que hacer lo que quiere. Eso era bastante frecuente y ya hace mucho que eso se empezó a cuestionar, interpelar. Yo creo que ya en la segunda ola del feminismo de la década del 70 empezó a sacudir fuertemente esas estructuras patriarcales en la familia, ¿no? En la familia fundamentalmente, y en que la mujer tuviera una voz propia. Y ya desde hace varias décadas se empieza a hablar de violación marital, o sea, dentro del matrimonio la mujer puede no querer y el hombre puede violar, lo cual no significa que sea aceptado a nivel legislativo como tal, pero sí es algo que está presente, no necesariamente. Digo, el consentimiento es, como decíamos al principio, es un proceso, es algo que está cambiante, es momentáneo, es del momento. Se produce, se reproduce, se quita. No es de una vez y para siempre. Pienso en un ejemplo concreto, no en un caso concreto, pero en un ejemplo concreto es esta idea que existió durante mucho tiempo de que dentro de un matrimonio la violación no existía. Si había un matrimonio no había violación. De hecho, ya hay sentencias que dicen lo contrario y de hecho eso sin duda ayuda, ya es bastante más sociológico que jurídico,
pero el tema es cómo impacta todo este nuevo régimen y la visibilidad que tiene en otras personas, porque lo que tenemos todo claro es que el proceso de velación es muy personal. La identificación de la persona como víctima e incluso la identificación de la otra persona como victimario no siempre es tan simple. Corresponde igual admitir la complejidad de la prueba, porque todos los delitos sexuales no son delitos que presenten abundante y accesible prueba, todo lo contrario. Por eso incluso la ley, y esto a veces la gente es muy criticada o no lo entiende, le da una protección especial, le da un especial valor a la declaración de la víctima, y lo que intenta no es que haya condenas leves, por decir con poca prueba, todo lo contrario, trata de que a una de las pruebas fundamentales, que es la declaración de la víctima, se la rodee de otros elementos probatorios que permitan llegar a esa conclusión. Si no, sería imposible. Básicamente algo que pasa entre dos paredes y entre dos personas, y tengo una versión y otra, entonces podríamos llegar a concluir que nunca ninguna situación de violencia sexual va a poder ser acreditada en tanto se dio en esos dos extremos. Por ejemplo, el no uso de un método anticonceptivo cuando se acordó que se usaba, la famosa sacarse el preservativo así como de canuto, ¿no? Eso mucha gente no lo considera una violación. En el Código Uruguayo no es una violación. Sin embargo, claramente es una alteración de las reglas de funcionamiento como pareja. Creo que ahí trajiste algo que es bien interesante también, ¿no? Porque a veces tendemos siempre a pensarlo en los términos de lo legalmente admitido, sin quitar la importancia que tiene que tengamos una legislación buena en eso, sin lugar a dudas. Pero hay cosas que ocurren en las relaciones interpersonales que no se rigen, que entran como en un terreno más gris, tal vez, y que no llegan a configurar lo que la ley podría denominar de determinada manera, pero que a nivel del vínculo sí lo configuran, y a nivel de la subjetividad de las personas también. Entonces esto de las prácticas sexuales no deseadas, esto que vos decís, por ejemplo, el uso o no la posibilidad de negociar el uso de un método anticonceptivo, ¿no? Digo, yo te diría más que anticonceptivo, un método de protección, porque en muchos casos no tiene que ver solo con lo anticonceptivo, sino con el hecho de no exponerse de pronto a un contagio de otro tipo de situaciones. Entonces digo, el no poder negociar eso es de por sí una situación bien compleja, ¿no? Cuando se animan a negociarlo, cuando no, o esto que vos decís, no negociamos, dijimos que sí, después pim, afuera, ¿no? Creo que esas cosas que salen de lo que es estrictamente jurídico, legal, lo que la ley admite, y entran dentro de un terreno del cual hablamos menos todavía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que a mí me dificulta escuchar al otro en eso? ¿Qué es lo que me dificulta pensar cómo favorezco un encuentro en el cual el deseo de los dos esté presente y respetado, ¿no? Y considerado y disfrutado? Lo personal es político. Ese fue el nombre del proyecto que lanzó Cotidiano Mujer en 2018. Estaba orientado a mujeres que hubieran sufrido violencia sexual con el objetivo de abordar el problema desde una perspectiva feminista y colectiva. La organización convocó a 3 grupos entre fines de 2018 y mediados de 2019. Luego de esa experiencia, las integrantes de 2 de ellos, Laurencias Cotidianas y Elefantes, formaron 2 colectivos: La Culpa a los Culpables y Colectiva Elefante. El objetivo de esos grupos era poner la problemática de la violencia sexual sobre la mesa, difundir redes de atención para personas que hayan atravesado una experiencia de este tipo, acompañar, escuchar y brindar espacios para el intercambio. Vos lo decías, ¿no? O sea, como que algunos clics o algunas cosas se acomodaron cuando me encontré con mujeres a las que les pasaron cosas parecidas. ¿Cuánto juega formar parte de un grupo, tener un grupo de apoyo como el que ustedes participan? Cualquiera de los dos pueden. Es fundamental. O sea, en mi caso, yo hago terapia desde los 18 años, voy a cumplir 50. O sea, sí lo habré hablado. Pero el encontrarte con pares es otra cosa. Es otra cosa porque esta cosa de, primero que el abuso sexual se vive mucho en soledad, en el más rotundo secreto, en esa cosa que
que es como inviolable del secreto, ¿no? Que es un secreto a voces, a gritos, pero secreto al fin. Entonces, poder hablar con pares, con otras, sobre todo también esto de los mandatos, de los estereotipos, del deber ser buena esposa, buena hija, la familia. Hacemos chistes y todo. La familia Ingalls cagó una generación entera. También Perdón la hay eso, expresión. ¿no? También hay eso del humor, ¿no? Que, por ejemplo, en casos de violación, Claro, porque- hablábamos con ella, en casos de violación que han sido públicos, parte de la cultura de la violación es que el resto de la sociedad definamos cuál es la reacción de la buena violada, ¿no? O sea, cuáles son las reacciones que una persona que pasó por una situación como esa debería tener. Y reírse no es una. No, reírse Bueno, no es hay un uno. concepto de qué es una buena víctima, una mala víctima. Y en realidad son todas malas. No existe la buena víctima. Porque si estás deprimida, llorás, no sé qué, esto, lo otro, no podés declarar, bueno, entonces ¿para qué denunciaste si después no vas a ir a declarar? Está mala víctima. Si tenés fuerza y vas, no, a vos no te pasa nada, porque si venís así con el hacha en la mano, entonces no te pasa nada, estás inventando todo, mala víctima. Que me parece interesante que en la organización de ustedes hay una preocupación por el anonimato que no es casualidad y no solo tiene que, o no tiene que ver, me explicaron ustedes, o no solo tiene que ver con el hecho de proteger sus identidades particulares, sino que es un anonimato político, ¿no? Entonces Sí, me parece interesante totalmente. abordar eso. El anonimato es un acto político. Siempre la que está a la boca de todos y a la vista de todos es la víctima. Y no, el que tiene que estar a la vista de todos es el culpable. Aparte, es un acto político porque el abuso sexual nos pasa absolutamente a todas las mujeres, en diferentes formas, más o menos leves. Para mí no hay un más o menos leve, pero ponele que para la sociedad que te toquen el culo en la calle no es lo mismo que te abusen adentro de tu casa. Eso sería más leve, que te toquen el culo, pero es horrible y es abuso y es violación. Y es constante. Y es constante. Entonces, el tema del anonimato es porque más allá de nuestras historias personales, que son lo que nos trajeron a formar nuestras colectivas, es un acto político porque representamos a todas las mujeres, a las que se reconocen y no se reconocen aún abusadas, pero si empiezan a rascar dicen, a mí me pasa esto. O sea, muchas compañeras ni siquiera, era la primera vez que podían contar que habían sufrido abuso sexual, o sea, en ese grupo. Nunca se lo habían dicho a nadie, ni a su madre, ni a su amiga, ni a su hermana, ni a nadie, a ninguna persona. Y ese fue el primer lugar. Nunca habían accedido a una terapia con psicólogo, ni psiquiatra, ni nada. Y diferentes procesos. Después otras compañeras donde sí habían tenido procesos de terapia de años y terapia de no sé qué, y un montón de cosas, y ahí ves. Y sin embargo, para todas era lo mismo. El colectivizar fue enriquecedor para todas. Todas necesitábamos ese lugar. ¿Cómo juega ahí la llamada perspectiva de género en lo judicial? ¿Qué es, además? Porque mucha gente no sabe lo que es. Hay que ir a ver qué nos dice el diccionario. Es la posibilidad de mirar desde determinado lugar. Cuando se nos impone la obligación de mirar con perspectiva de género, lo que se nos está diciendo básicamente es, gente, durante muchísimo tiempo ustedes
tuvieron una perspectiva sobre los casos, tuvieron una mirada sobre los casos que construía un determinado modelo de mujer. ¿Qué es esto que vos decís, no? O sea, para que haya violación tiene que haber habido resistencia activa y heroica, ¿no? Una resistencia que deje marcas, que deje indicios, si no, no hubo resistencia. ¿Por qué? Porque ahí nuevamente la mirada estaba puesta en la mujer y las obligaciones de la mujer de preservar su integridad, de preservar su virtud, ¿no? Todas estas ideas. La perspectiva de género lo que nos viene a decir es, ojo, cuando usted mire un caso en el que hay involucrado una mujer, siempre tiene que tener presente que hay una situación estructural de desigualdad, que las mujeres no están en este plano con los varones, sino que las mujeres están en un plano desigualitario con los varones en términos generales a nivel social. Entonces usted no le puede imponer las mismas exigencias y usted tiene que tener tiene que ser particularmente cuidadosa en que no se permeen en su razonamiento todos estos prejuicios, todos estos estereotipos de la mujer buena, la mujer dócil, la mujer honrada, la mujer virtuosa, sino que cualquier mujer en cualquier situación puede ser víctima de una agresión. Usted no le puede poner condicionamientos para investigar, juzgar y eventualmente sancionar esa agresión. A mi criterio, las sentencias penales a partir del nuevo Código de Proceso Penal tienen muchísimo mejor calidad que las del anterior sistema. Los jueces de primera instancia que analizan el caso con perspectiva de género y en aplicación de determinadas herramientas que no indican, repito, que todos los casos denunciados sean efectivamente así, que no indica violar el principio de presunción de inocencia e implica llevar adelante la investigación con la mayor responsabilidad y profundidad posible y con perspectiva de género. O sea, olvidarnos de la desigualdad estructural de las que parten las personas no parece tener sentido. Y eso no es necesariamente violar el principio de inocencia, porque en los casos en donde no hay prueba, la persona no va a ser condenada. Y de hecho hay un montón de casos en fiscalías de delitos sexuales que carecen de evidencias que le permitan avanzar y esos casos se van a archivar. Y de hecho se archivan. Son muchísimos más los casos denunciados que los aclarados. Lejos de lo que cree la gente, la tasa de aclaración de casos es baja en delitos sexuales. O sea que en definitiva sigue siendo complicado y el consentimiento en algunas situaciones sigue siendo un tema muy delicado y de muy difícil prueba, más allá de la evolución normativa y personal, porque algunas evoluciones de los operadores jurídicos son personales. O sea, es una cuestión. Justicia hecha por hombres. Claro, y es un tema de cuestionarse y cuestionarse todos los días. Ni yo mismo creo que sea la misma persona hace 10 años atrás cuando me toca empezar a ver estos casos o ni siquiera 5 años atrás cuando me toca estar a cargo del consultorio jurídico de asistencia a las víctimas. Yo puedo cambiar las normas, pero el sistema depende de los operadores, no alcanza solo con cambiar las normas. Y en materia de delitos sexuales y de consentimiento hay incluso hasta 2 posiciones. Yo he intentado en cada caso ser lo más objetivo posible y bajar los niveles de discusión, porque llevar niveles de discusión genéricos a casos concretos también está mal. El caso concreto tiene que analizarse de forma concreta y nadie está diciendo culpable o inocente o si la víctima mintió o no mintió. Lo cierto es que hay una víctima, no presunta víctima. Hay una víctima, es víctima porque denunció, es víctima y no presunta no porque haya dudas, sino porque víctima es un estatuto jurídico que te da determinados derechos y prerrogativas. Como imputado es un estatuto jurídico. Y no es presunto imputado, presunta víctima o presunto juez. Es el juez, el imputado y su defensor, la víctima y su defensor, la fiscalía, etc. Todos tenemos estatutos distintos. Quien denuncia va a quedar en esa condición de víctima. Eso no indica que se violente el principio de presunción de inocencia. Los cambios son en la vida cotidiana, o sea, cotidianamente, ¿qué se hace en nuestras relaciones? Estamos educando varones para no hacer determinadas conductas en vez de solamente niñas para cuidarse de... Claro, y además estamos educando niñas para cuidarse o niñas para denunciar. ¿No? Digamos, estamos educando gente para ser respetuosos del otro o para aprovecharse del otro. Estamos educando, digo educando, pero es amplísimo, para la competencia o para la solidaridad. Digo,
Esos son los temas que están rodeando también esto, porque si hablamos de una relación que sea respetuosa, que esté basada en valores solidarios, no hay violación. No hay. Hay otra cosa. Entonces, a eso voy, que no podemos aislar un fenómeno de otras dimensiones de la sociedad. Es algo que uno escucha mucho en el discurso público a veces, ¿no? En algunos actores sociales, con respecto a, bueno, pero ¿qué querés? ¿No? Digo, fíjate, se encontró en un boliche, tomaron juntos, la invitó a la casa, llegó a la casa, se empezaron a besar y ahí le viene a decir que no quiere seguir. Vamos, ¿no? Entonces, ahí hay las dos cosas. Por un lado, muchas mujeres no se van a animar a decir que no quieren seguir porque sienten que una vez que llegó hasta ahí ya está, ¿no? Hay algo como de la propia autorización, habilitación a decir que no. Y sin lugar a dudas hay una mirada desde la sociedad y desde los hombres también respecto a eso, ¿no? Digo, o sea, se entiende por un sí algo que no fue un sí a veces, ¿no? Que fue dado de hecho por una sucesión de acontecimientos que son interpretados como un consentimiento sin que haya un consentimiento expreso, ¿no? Dicho, ¿no? Habilitarse a decir que no quiero, mirá, o sí, vamos arriba. ¿No? Digo, o sea, eso me parece que es una de las cosas que sí tiene que ver con el género. Muchas veces las mujeres sentimos que frente a determinadas situaciones, ya está. Y a veces, en otros casos, en entrevistas, por ejemplo, con testimonios, una cosa que a veces aparece es esta idea de, si le digo que no ahora, va a ser peor. Sí. Se puede poner violento. Mejor lo dejo que termine, ¿no? Lo que verbalizan es eso, y me voy. Sí. ¿No? Hay algo que tiene que ver con el miedo, y ahí hay un miedo tanto a la seguridad personal como un miedo a perder el vínculo, que eso es lo otro que creo que también está, ¿no? Digo, la idea de que si uno no consiente en determinadas prácticas o en determinadas situaciones, va a haber una discontinuidad de la relación y bueno, y ahí juega mucho lo afectivo en eso también, ¿no? Porque además ahí hay una construcción de los dos lados, ¿no? Hay uno que siempre tiene que querer, sí, culturalmente totalmente. siempre tiene que querer y también a veces puede no querer. Eso es interesante de pensarlo, ¿no? Digo, o sea, ¿cuántos son los hombres que están dispuestos a decir, no, mira, no quiero, ¿no? Tanto cuando una mujer tiene un acercamiento como cuando empiezan un juego sexual y después de repente dicen, no quiero seguir. Muchos hombres se sienten obligados a seguir. Obligados a seguir por aquello de mantener su imagen masculina, su imagen como hombre, ¿no? Digo, que está como muy ligada a eso. Digo, creo que eso sí, sin lugar a dudas, es algo que sí tiene mucho que ver con el género y no siempre lo miramos, ¿no? Existen 5 aspectos claves sobre el consentimiento. Primero, es claro, el silencio no es consentimiento. La falta de reacción no es consentimiento. Segundo, los niños no consienten. Si hay menores o personas que no tienen la capacidad madurativa para decidir, el consentimiento no existe. Tercero, las drogas y el alcohol afectan el consentimiento. Alguien que no está consciente, está dormido o no está en control, tiene afectada su capacidad de consentir. Cuarto, es siempre reversible. Aceptar una cena no es aceptar un beso. Aceptar un beso o ir a una casa de noche no es aceptar tener relaciones sexuales. Quinto, es informado. Para consentir, tengo que saber lo que va a ocurrir. Si el acuerdo implica el uso de un condón, no puede dejar de usarse sin mi consentimiento. Y además de lo que los procesos judiciales son eternos. Son eternos, desgastantes, estresantes, ¿para quién? Para la víctima, que tiene que ir a audiencia, que tiene que ir a pericia, que tiene que pasar por 80.000 historias y que todo el mundo ponga en duda su credibilidad porque capaz que está mintiendo. Una ínfima porción de las
de las personas hace denuncia. Y de esa ínfima porción van al proceso judicial. Y de esa y cada vez vas achicando más, son quienes son atendidos. Y quienes son, o sea, terminan el juicio y son Formalizado. juzgados. Y así termina todo cada vez más pequeño. Entonces, Claro. ¿quién va a querer ir a denunciar? Igualmente hay mujeres que necesitan hacer la denuncia, aunque tengan expectativas negativas o pocas, por una cuestión también de dignidad, de que no quede impune, y además también de colaborar con otras, porque de repente no llegás a que la causa, pero queda el expediente, y después cae otra víctima y indirectamente la ayudás. Hay mujeres que se animan a enfrentarse a todo ese proceso, una por dignidad propia y porque necesitan sanar y que la justicia diga, esto es un delito, ¿no? Esto pasó. Esto pasó, esto es un delito y acá hay un responsable de tal cosa. Claro, porque nosotras a nivel penal tenemos muy instalada una idea que es sumamente importante, que es el derecho penal es derecho penal de acto, no de autor. ¿Qué quiere decir esto? Que miramos si ocurrieron hechos, no miramos la vida de las personas a las que acusamos, si tienen antecedentes penales y demás. Eso, que lo tenemos sumamente claro cuando hablamos de las personas que son imputadas, parece que lo perdemos de vista cuando hablamos de las víctimas. Entonces hacemos una especie de derecho penal de víctima, ¿no? Y si hay una víctima que denuncia una agresión, vamos a ver si no está loca, si no es mentirosa, si no, para decirlo sencillamente, si no se lo buscó. Todas estas cosas que cuando vemos delitos contra la propiedad, lo tenemos sumamente claro, cuando vemos delitos contra la administración pública, somos súper rigurosas. Cuando vamos a ver delitos que involucran violencias hacia las mujeres, ahí perdemos toda rigurosidad. Si una mujer viene a hacer una denuncia, y yo lo primero que le digo es, bueno, vas a tener que ir a hablar con una psicóloga que te va a hacer una pericia, básicamente lo que le estoy diciendo es, para recibirte la denuncia, yo necesito que una persona distinta a vos me diga que vos no estás mintiendo. Que no se lo hacemos a ninguna víctima, en ningún contexto. En esto parece que se convierte en una especie de regla no establecida, y en realidad lo que sí tenemos que hacer en todos los casos es ver si existen elementos de corroboración, no si esta persona está mintiendo o está diciendo la verdad en términos psíquicos, sino si en el mundo de lo físico existe la posibilidad de que esto que se dice haya existido. Eso nos cuesta muchísimo todavía porque, yo insisto, estamos como en un momento de transición en el que por una parte hay una demanda social muy fuerte de cambios a la justicia, pero por otra parte siguen existiendo al interior de la justicia resistencias muy apoyadas, ancladas en una forma de hacer las cosas históricas que hoy, nos guste más o menos, es inadmisible. Nadie cuestiona a una víctima de rapiña. Nadie le dice presunta víctima de rapiña. Es una víctima de rapiña. Después veremos si se aclara el hecho, si se puede determinar la responsabilidad de los eventuales. Digo, porque simulación de delito Sí, hay en rapiñas pero también. Sí, y en rapiñas, en lo que fuera. E incluso tampoco, y no lo vas a ver nunca, tampoco hay una pericia psicológica para determinar la veracidad de la víctima de la rapiña. Ahora, si fue víctima de un delito sexual, sí pasa a ser elemental la pericia que le hagan a esa víctima respecto de la veracidad de su relato. Y eso tiene que ver con la complejidad de la prueba, porque seguramente en la rapiña hay una cámara y se vea de todos lados o haya otro medio probatorio, pero acá no. Está la declaración de la víctima, podría ser valorada per se por el juez de acuerdo a las reglas que rigen nuestro sistema, que son las reglas de la sana crítica, de tener en cuenta elementos objetivos, de las experiencias, de las máximas de experiencia comunes que el juez debería aplicar. Sin embargo, hay que apoyar esa declaración siempre en una pericia que dé cuenta de la veracidad del relato. No digo ni que esté bien ni que esté mal, lo que sí digo que es bien distinto a otros delitos, porque eso en una rapiña no pasa. Y es bien distinto también, como en el tratamiento que se le da muchas veces en la opinión pública, ¿no? Esto, por ejemplo, de esta percepción que no tiene asidero en ningún dato objetivo de que son delitos que tienen una tasa más alta de simulación de delito. Como que
Tampoco hay por nada. algún motivo que no tiene asidero ni en Uruguay ni en ningún Ni en país el del mundo. mundo, esa percepción de que hay más víctimas que inventan. No tiene ningún apoyo. En los hechos no se apoya ningún número estadístico que así lo indique. En realidad lo que indican los números es que si uno va a los números de fiscalía, van a tener fiscalías de delitos sexuales abarrotadas de casos, trabajan los que pueden y la tasa de aclaración de las denuncias que reciben, los casos que aclaran y consiguen condenas, es una tasa relativamente baja. Cuando uno ve en episodios públicos de ese Sí. tipo que hay como un movimiento pendular, ¿no? Como de Totalmente. que parece que nos acercamos ahí y de golpe estamos otra vez hablando de la ropa que tenía puesta, de si dijo que sí, de su historia sexual previa al momento, etc. Volvemos otra vez ahí. Es que no estamos, digo, yo creo que sí ha habido un cambio, sin lugar a dudas, ¿no? Digo, de hecho, se habla públicamente mucho más de estas cosas y se cuestionan. En eso hay un cambio. Ahora, estamos en proceso, ¿no? Y además, no siempre el discurso público va acorde a lo que es la práctica personal, ¿no? Digo, creo que en muchos casos es más fácil decir algunas cosas que actuar en la intimidad acorde a lo que fue el discurso, ¿no? Hay una cuestión de lo políticamente correcto que se ha ido instalando y que de pronto, sobre todo en determinados ámbitos, hay gente que no se anima a públicamente decir, no, pero ¿qué querés? Y fíjate qué, ¿no? Pero que en los hechos termina actuando igual de esa manera. O sea, hay cambios subjetivos que son más lentos que los cambios discursivos, digamos, ¿no? Sí, porque de construirse, el famoso de construirse no es tan fácil. No es fácil, claro que no. Para un lado y para el otro. Así como estamos viendo esto que lo estamos analizando en un sentido de que ahora hay una emancipación, un movimiento emancipatorio, que sobre todo las chicas más jóvenes se animan a decir sí, y se animan, digo, porque pueden decirlo, o sea que hay un movimiento no me gusta la palabra de liberación, yo prefiero hablar de una emancipación, de empoderamiento, de autonomías, ¿no? Al mismo tiempo hay un movimiento de restricciones muy fuertes que está en manos de los grupos antigénero y antiderecho, que justamente están reafirmando el volver a tu casa, no hagas, no, que está reafirmando eso, en el matrimonio se hace lo que el hombre dice, o sea, hay un choque de valores en sentidos opuestos muy fuerte en este momento. Que a veces se manifiesta como públicamente muy fuerte en esto que se puede llamar cultura de la violación, pero cuando hay episodios de violaciones que son públicos, por ejemplo, este enfrentamiento toma como el cuerpo de la mujer que padeció ese momento como un lugar de lucha. De es eso. el territorio en disputa, donde hay quienes dicen que bueno, que ella no quería, que hay que respetarla, que dijo que no porque no se le escuchó, y hay quienes dicen, pero ella se lo buscó porque si no, no hubiera... O sea, y todo queda en la mujer, y eso también es interesante porque cae en la mujer, es el territorio, el cuerpo de la mujer es el territorio de lucha siempre. No son los cuerpos masculinos, son los cuerpos femeninos y feminizados, donde se llevan a cabo esas luchas que son por otros poderes, ¿no? Pero es un terreno de luchas y disputas, donde no solo se está disputando el acceso a un cuerpo, se está disputando el control sobre corporalidades, sobre sexualidades, en definitiva el control sobre poblaciones. Nunca los episodios son interpersonales, tienen siempre una relación, más allá de que sí lo son, obviamente, y son las personas que están involucradas las que lo sufren o sienten el placer o lo que fuese, pero ahí es como que ahí se concretiza determinadas relaciones que son de la sociedad en su conjunto. Responden a determinadas estructuras sociales y a determinadas confrontaciones y contradicciones sociales. Nunca es un problema interpersonal solamente, sino que es un problema estructural que se concretiza en esa acción específica. Y el continuar con las colectivas también fue la necesidad de no cortar ese vínculo y aparte de hacer o transformarlo. Transformar y transformar. No, y explicar. Esto, por ejemplo, de que en realidad la violencia sexual no es sexual,
Es como que a la gente le explota la cabeza. Y en realidad es un mecanismo de abuso de poder. No Como es dice sexual. Rita Segato, es un acto político. Claro, es un acto político y es un acto de dominación del cuerpo de un otro. Puede haber un montón de víctimas que sí, que terminen de formas terribles y terminen con su vida. Existe el suicidio y existe la depresión crónica y existe un montón de cosas, pero existimos mujeres que tenemos familia, que tenemos hijos, que tenemos parejas, que somos profesionales, que tenemos trabajos y seguimos nuestra vida y hacemos cosas y hacemos colectivos y hacemos un montón de cosas y sí fuimos abusadas y todo, pero sí existe No la son solo felicidad, eso. no somos solo abuso. El anverso de una cultura del consentimiento es la cultura de la violación. Un sistema que cuando ocurre una violación se concentra en la víctima, en lo que pudo hacer mal, en su ropa, en sus conductas sexuales y en su responsabilidad de no haber sido más enfática al decir que no. Romper la cultura de la violación es no hablar más de la víctima o de su pasado. Es hablar de qué hacemos cada uno de nosotros para contribuir a que no ocurra nunca más.